En paleontología, con el uso de la anatomía comparada, se utiliza constantemente el correlato óseo. Esto implica que en los huesos pueden insertarse distintos tipos de estructuras, músculos, ligamentos, cartílagos, tendones, etc. Todas estas estructuras dejan formas particulares en su superficie. No hace falta publicar más papers sobre este tema porque es un principio básico de la anatomía comparada, como dije. Ahora, además de las distintas estructuras que pueden insertarse en el hueso, también podemos ver las superficies particulares para la inserción de queratina o incluso escamas impresas en el hueso, como comenté varias veces recientemente en videos que generaron bastante discusión por el tema del labio en dinosaurios, lo cual no tiene sentido desde el punto de vista básico del correlato óseo y desde la comparación básica con lagartos e incluso el ahorquillado filogenético, en el que los cocodrilos y las aves son los grupos más cercanos a los dinosaurios no avianos y no tienen labio, por lo que es la hipótesis nula a refutar. Y si vas a refutar una hipótesis y decís que los forámenes neurovasculares que son más grandes en lagartos que en cocodrilos o en dinosaurios, y estos últimos por encima tienen la impresión de las escamas, mientras que los lagartos tienen inserción muscular, claramente te estás equivocando. Ahora, lo mismo podemos decir que pasa con la queratina. Esta estructura deja en los huesos marcas particulares relacionadas a su patrón morfológico. La queratina también es un tipo de sustancia que se descompone o pierde rápidamente durante el proceso tafonómico. La forma en el hueso que deja es clara. Esto es una superficie lisa y aplanada con unas ranuras poco profundas, recurvadas y numerosas en toda el área donde se extiende. Esto es lo que vemos por ejemplo en el collar de Triceratops, y por esto se sabía que tenía queratina antes de encontrar restos de esta área. Esto se sabe por ejemplo también en el cráneo de Abelisauroides, los cuales, además de escamas en la mayor parte del cráneo, encima de las órbitas hacia adelante tenían en Carnotaurus un área rugosa córnea, es decir, con cubiertas de queratina y en parte dérmicas en varios parientes cercanos con distinta extensión. En el área tratada en Abelisauroides vemos que se reconoce que habían escamas en esta región, o sea, ni siquiera queratina en la región ventral del yugal, en su superficie dentaria. Además, tampoco se reconoce correlato óseo para músculo. En la región del yugal del Tyrannosaurus, donde hasta ahora se reconocía la presencia de un cuerno yugal, como se le dice, se reconocía también un correlato óseo relacionado a la queratina, por encima del hueso. Por esto se lo reconocía de esta forma, pero este año se describió para varios grupos de dinosaurios, entre ellos Tyrannosaurus o también ornitisquios, que tenían un músculo amplio a lo largo de todo el yugal, músculo, ligamento. ¿Pero es esto posible? ¿Es posible equivocarse tanto en una superficie de inserción entre músculo y queratina? Y por lo menos es difícil. Pero hay dos problemas aún mayores con esta nueva estructura muscular llamada exoparia. El primer problema es el ahorquillado filogenético, ya que ni en cocodrilos ni en aves se inserta un músculo aquí. Aunque también podríamos decir que no es un área prominente como en Tyrannosaurus. Sin embargo, en muchos dinosaurios, incluso en algunas especies de tiranosaurios, esta área es bastante llana, plana, o sea que no tiene prominencia notable, pero se diferencia de todas formas ligeramente del resto de la superficie del yugal, el cuerno yugal. Por lo tanto, el primer problema es la homología de esta estructura. Los autores dicen que podría ser homóloga a un ligamento de la región del postorbital, el proceso postorbital del escamosal. Sin embargo, sabemos que las aves perdieron varios huesos de esta región, de la caja craneana, y se fusionaron muchos de los huesos. Es una región, en la región posterior a la órbita, estaba el postorbital que se perdió durante su evolución. Por esto se ve la órbita más grande, porque se fusiona la fosa orbitaria con la fenestra infratemporal. La antigua fosa orbitaria se une a la fenestra temporal superior e inferior, por lo que se pierde secundariamente la condición diápsida típica de los dinosaurios. Entonces las aves tuvieron que reconfigurar la musculatura masticatoria temporal que baja hacia la mandíbula y del ligamento, formando de esta forma nuevas estructuras, nuevos músculos, el que se une a este proceso postorbital escamosal llamado ligamento postorbital del escamosal, el cual se une al yugal, está fusionado al cuadrado yugal. Por lo tanto, la homología del antiguo músculo que podría insertarse al yugal de los dinosaurios no avianos no es claramente comparable, porque hay una gran modificación estructural acá de los huesos. Tendríamos que hablar también de la unión del ligamento postorbital con el yugal es en el borde superior del yugal, no en el borde inferior. Acá están proponiendo que hay musculatura en la región del borde ventral de la mandíbula, cuando tampoco hay correlato óseo en el hueso de cocodrilos de musculatura en esa región. No hay musculatura, sino que hay escamas, inserción de escamas. Entonces no es correlacionable con cocodrilos, entonces no debería ser relacionado con aves tampoco. Entonces la falta de correlación con los grupos más cercanamente emparentados, o sea, no están en la actualidad, por lo que esta hipótesis no debería tener sentido básicamente. No puede relacionarse con el ahorquillado filogenético, por lo que es una hipótesis alternativa. En ese caso, que no se pueda homologar, no es dudosa, sino que es directamente incorrecta. La hipótesis nula, la hipótesis de partida, es que en ese lugar se insertaba escamas, o en el caso de los dinosaurios, por cómo es el correlato óseo de esa región,
se podía insertar queratina, como se sabe hasta ahora. Este cuerno yugal queratinoso de dinosaurios, aunque no es encontrado en cocodrilos y aves actuales, es producto de la directa observación de la superficie del yugal en esa región, que se correlaciona con queratina en lugar de con músculo. Y ahora llega un punto más grave del trabajo incluso. El hecho de que toda la musculatura masticatoria en cocodrilos, con los que se relacionan más cercanamente los dinosaurios en forma, porque como dije las aves se diferenciaron enormemente en toda esta área, no se insertan por afuera de la región del yugal o del cuadrado yugal, menos aún en el borde ventral, ¿no? Y menos aún en la extensión que los autores proponen, y yendo a la mandíbula inferior en una plataforma en la que en otros casos se insertaba músculo, pero acá no. Como sabemos, los arcosaurios no son reptiles con grandes áreas de inserción muscular fuera de la parte posterior del cráneo vinculada a la masticación, ni por fuera del borde del cráneo en el yugal y cuadrado yugal, o maxilar para el caso. Toda esta región está tapada por escamas en cocodrilos, o también puede haber acá queratina en aves por la ranfoteca en el rostro. Pero bueno, en aves sabemos que acá hay un músculo de la región posterior del cráneo asociada cercanamente a las órbitas, y parte de la musculatura de las aves tienen un cráneo extremadamente kinético o cinético con mucha movilidad asociada al paladar y a las articulaciones del cuadrado. Por lo tanto, evidentemente la configuración es totalmente diferente, porque también el cráneo de los cocodrilos no es kinético, no tiene movilidad en el rostro en esa región. Así que la anatomía comparada y el ahorquillado filogenético, así como también el correlato óseo, refutan la presencia de un músculo o ligamento en esta región, y la exoparia debería rechazarse.